Bueno, seguimos continuando sobre ¿cómo se llama? El estudio de Romanos. Vamos a ver hoy día la introducción de la carta. Son datos generales, cada uno va a ir casi a la profunda, sino datos generales para que haya una comprensión mayor sobre el estudio. Así que vamos a ir inmediatamente a... está demasiado fuerte ahí. Eh, Primeramente vamos a ir a- al autor de la carta. Bueno, es muy conocido el autor de la carta de los Romanos, que es el apóstol Pablo. ¿Ah? No hay crítica, no hay que haya sido otro que la haya escrito, ya, sino con puño y letra se puede decir, fue escrita, ya, donde muestra claramente su fe y paciencia y profundidad y piedad y compasión, ya, en su mente penetrable que tiene Pablo. Uno al leer las cartas es un hombre que fue preparado ya en unas grandes universidades ya eh, de ahí de Jerusalén, porque existían universidades de la ley y él fue instruido en esas grandes universidades, ya, que Saúl te dice, universidad, sí, existía, porque uno piensa que como el tiempo de Cristo, sí, existía. Recuerde que aquí vamos a ver la parte de Roma, ¿ah? Roma, uno de los imperios más grandes también, y la influencia poderosa de Grecia, ya, donde de ahí salió las grandes líneas a nivel mundial. Por ejemplo, la filosofía viene de Roma. También tenemos la democracia. ¿Ah? La democracia viene de Grecia, ¿ya? Que Roma también fue influenciada por la cultura. Entonces, era un hombre muy instruido en la universidad, se podría decir, de la ley, ya, donde él lo dice en uno de sus escritos, que estuvo bajo los pies de Gamaliel, ya, los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros que se tiene en ese tiempo. También él tuvo mucha influencia romana, ya que era hijo de judío y de romano. Parece que era su madre era judía y el padre era ¿cómo se llama? Era romano. Entonces tenía hambre. Entonces Dios preparó a este hombre de una manera espectacular para hoy día tener esta carta tan magistral. El nombre judío que tenía Pablo era Saulo, ¿ah? Es Saulo, de Saúl, ya, Saulo. Saulo significa grande. Y Pablo, según dicen que cambió a pequeño. Ya, como hombre, usted sabe que le ponían algunos nombres, sobre todo los judíos, bajo la personalidad o algunas veces en el nacimiento, ya le ponían el nombre, ya. Entonces, como hablaba anteriormente, bajo los pies de Gamaliel, uno de los grandes dirigentes religiosos más destacados de esa época era Gamaliel, ya. Por esa razón, ya cuando Pablo, uno de los grandes que dio la persecución acérrima contra los cristianos, o los del camino que se llamaba en ese tiempo, ya, porque era muy celoso Pablo, ya, de la ley, ya. Entonces, de perseguir a Jesús de Nazaret, ¿ah?
o un carpintero, que para ellos era un carpintero o un profeta más, o alguien predicador más dentro, pero nunca lejos a reconocerlo como Dios, ya. Era que para él y para la secta farisaica era un impostor, ya, un impostor de Jesús, ya. Y fue cuando en esta persecución va dirigiéndose a Damasco, ya, a Damasco, y queda varios kilómetros de Jerusalén a Damasco, y camino a Damasco, porque va persiguiendo a los cristianos, ¿ya? Y para tomarlo, llevarlo a prisión, él lo cuenta en su testimonio, que hizo blasfemar el nombre de Jesucristo a los cristianos. Entonces, pero Jesús se le aparece en persona a Pablo en esa travesía hacia Damasco, y en el libro vamos a ver un pasaje, ya, ahí en Hechos 9, él cuenta, ya, 9, versículo 3 al 6, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que te haga? Ahí entonces se encuentra con Jesucristo, ¿ya? Y bueno, para Pablo estaba siguiendo a algunos fanáticos, siguiendo a un líder que había muerto, pero Jesús se le aparece en vivo y en directo ahí, ¿ya? Pero él reconoce, primeramente, ver el resplandor, ¿ya? Dice el libro de los Hechos, en otra, cuando él cuenta su testimonio, por ejemplo, él dice que los soldados que iban con él vieron el resplandor, pero no oyeron su voz. Muy magistrales. Eso nos hace hablar que muchos pueden ver cosas de Dios, pero no oír la voz de Dios. Entonces aquí, el caso de Pablo, es muy claro que Dios tenía un plan. No cabe duda ahí que el plan de Dios se hace en efectivo, y ahí el Señor designa a Pablo como apóstol de los gentiles. Ahora, ¿qué significa? Hay varias palabras que quizás, sobre todo para los nuevos, ¿qué es la palabra gentil? Para nosotros, el español, gentil es una persona amable, una persona educada, ¿verdad? Gentil. Pero para el término judío es perro, desagradable, un animal desagradable. No sé si se llega a la misma mentalidad hoy día los judíos hacia nosotros seríamos los gentiles. No siendo judío, es un gentil. Entonces, bueno, discriminación total ahí. Entonces, pero justo, miren lo que hace Dios, ya envía a Pablo a los gentiles, ya a los que despreciaban a los judíos, llevar el evangelio. Y ahí se dedicó toda su vida. ¿Cuál es la ocasión? Ya eso es otro punto, si usted quiere anotar. ¿Cuál es la ocasión y propósito de la carta? Lo primero, la carta fue escrita en Corintos, ya, en Corinto. En otras palabras, no estaba preso, sino que estaba quizás en una casa, estuvo
tiempo, por eso la carta de los romanos es extensa, ¿ya? Fue aproximadamente en el año 57-58, en la era cristiana. Muchas veces Pablo deseaba dentro de su ministerio, deseaba ir a Roma. Ahora, ¿cómo nace la iglesia de Roma? Porque esto también es para los nuevos. ¿Cómo nace la iglesia de Roma? Nace cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y vinieron de distintas naciones ya a una fiesta que se llama Pentecostés. Otro término que también que lo anote, se llama prosélito. ¿Qué significa prosélito? Significa una persona que no lleva sangre judía, pero adquiere ya la religión judía. ¿Ya? Entonces, muchos prosélitos de distintas naciones iban a las fiestas que se hacían anuales en Jerusalén. ¿Ya? Y dentro de todo eso venían de Roma, ¿ya? Que habían adquirido la religión judía, pero venían de Roma, venían de Babilonia, venían de ¿cómo se llama?, de Etiopía, venían de distintas naciones. Por eso fue muy estratégico el derramamiento del Espíritu Santo, ya, porque en la fiesta de Pentecostés, porque habían muchas naciones. Recuerde que cuando viene el derramamiento, empezaban a hablar la lengua que ellos entendían. Ellos hablan nuestra lengua y son judíos, ¿cómo? Bueno, esa es otra historia para después. Entonces, de ahí entonces muchos recibieron a Cristo, ¿ya? Y se fueron a Roma y comenzaron en los hogares, no cabe duda, en hogares de extender el Evangelio, ya, el Evangelio. Y ahí se hizo una iglesia grande. Y otra que hacer romano, la mentalidad del romano es más amplia, no es tan muy cerrada, ¿ya? Entonces, había una iglesia considerable en Roma. Ya muchos dicen que Pedro fue a Roma y estableció la iglesia. No tiene nada que ver ahí. Ya nada que ver. Eso, cultura general. Quizás después fue Pedro, ya, pero como establecer la iglesia, de cierta forma fue Pablo que empezó a dar las primeras instrucciones a la iglesia de Roma. ¿Ya? Como dicho por ahí, cultura general. Ya ahí para que nos metamos un poco dentro de la carta y la mentalidad de por qué razón. ¿Ya? La ocasión, vimos entonces el propósito de la carta. ¿Ya? La iglesia estaba compuesta de judíos y gentiles. Es una mezcla de cultura, imagínense, una mezcla de cultura. ¿Ya? Es evidente cómo hay que tener la sabiduría de Dios, como para nuestros tiempos contemporáneos. También hay mucha influencia religiosa también dentro de la iglesia cristiana, ¿cómo le llaman así? Como estructuras religiosas. Pero bueno, están hablando en el fondo, perdón. Cómo se pueden unir ambas culturas. ¿Ya? Una, que para los judíos, los gentiles es despreciable, pero solamente Cristo puede transformar, cambiar los corazones. Entonces, a los santos de Roma, imagínense cómo ve Pablo a la iglesia de Roma, ¿ya? Que está fundamentada en la fe. ¿Por cuánto? Pablo, ¿por cuánto? Espera un ratito, voy a cerrar la puerta. Bueno, disculpe, fui a cerrar la puerta. Entonces, aquí vemos entonces Pablo ya con su pureza de espíritu, su doctrina y su praxis, su práctica.
Entonces la carta es muy formativa, por eso me interesa mucho, sobre todo los nuevos, ya que se han formado en forma alineados, ya. La carta no era era más bien preventivo que de corrección, ya que las otras cartas, ya que Corintios y varias cartas eran correctivas, ya, de corrección, pero en el caso de la carta de los romanos era preventivo, ya. El designio ya de la epístola es el establecimiento ya de una forma clara y lógica el sistema doctrinal cristiano. Por eso Romanos es rica en la parte de doctrina y formación, ya, formación de un cristiano. Perdón. También la otra propósito es de atajar y evitar la propagación de falsas enseñanzas, ya, porque recuerde que están en Roma. Ahí hay mucha influencia filosófica en ese tiempo, que muchas veces, y por ende que en otras iglesias, Corintios, en Éfeso, en otras, Colosa, en otras cartas, había mucha influencia filosófica. Pero el caso de Roma, la carta romana, es más bien de doctrinar la formación cristiana, ¿ya? Ahora, vamos a ver, van a ser como 3 secciones ya de la carta de los romanos, que se divide en 3 partes. La primera se trata de la justificación por la fe. Eso también es un término que vamos a aprender. La justificación suena como algo muy religioso, pero vamos a entender qué significa la justificación. Justificación por la fe y las consecuencias de la justificación por la fe. En el capítulo 1 al 8. Capítulo 1 al 8. La segunda parte es la exclusión temporal de los judíos y la inclusión de los gentiles en el pueblo. En otras palabras, el pueblo judío no quiso recibir el evangelio. Aquí vemos entonces que algunos no quisieron recibir y él se incluye a los judíos, ¿ya? Entonces, y finalmente la tercera parte de la carta habla de exhortaciones prácticas, temas personales dirigidos a la iglesia de Roma. ¿Ya? Cuando hablamos de iglesia, sobre todo para los nuevos, no se encontraron en un lugar, ya un lugar así como que tenían un templo o cosas así, sino que ellos se reunían en las casas, e incluso en las catacumbas, en los cementerios, porque el cristianismo era prohibido. Recuerde que cuál es el tema principal de Roma, que el César era el absoluto Señor, el César, ¿ya? Y el cristianismo entonces, ¿qué traía? Que Jesucristo es el Señor. Entonces había un choque de poderes y por eso eliminaban a los cristianos. Por eso, sobre todo los emperadores, que eran acérrimos para perseguir al cristianismo. Quizás un día entre asuntos de cultura general podemos hablar de muchos, ¿ya? El más nombrado es César, no el César, sino el Nerón. El César fue un título, se puede decir que adquirió como un título. Nerón, está Claudio, está Calígula, terrible. Nerón, ¿para qué decir que el más nombrado? Ya, Calígula, Claudio, Domiciano, también hay otros emperadores que persiguieron. Voy a dar como un dato nomás, ¿cierto? Como un dato. Recuerde que Nerón quemó Roma, ya,
y le echó la culpa a los cristianos, porque fallaba la cabeza un poquito el Nerón. Quería hacer una nueva Roma, entonces quemó toda Roma y le echó la culpa a los cristianos. Entonces vino una tremenda persecución causa de eso. Calígula fue uno de los más bestiales también de la persecución del cristianismo. Ya era un hombre homosexual, se acostó con su primo, con otro. Cuando estoy hablando del ambiente, imagínense. Y eso es causa de la filosofía. Y hoy no hay nada que decir, ya, que ya parte de la cultura de Roma. Entonces nosotros estamos confrontados también a mentalidades muy similares, ya. Y bueno, la única diferencia es que no hay un Calígula. Él, por ejemplo, hacía avenidas y quemaba a los cristianos, hacía como antorchas humanas. Y una de las cosas que le odiaba a Calígula es escuchar los cantos de los cristianos. Él quería escuchar los quejidos, el dolor, pero ellos morían cantando, así como Nerón. Y la historia dice que cuando murió Calígula, en el lecho de su muerte, él dijo: me venciste, carpintero. Porque el cristianismo, entre más lo perseguían, entre más mataban. Dice un historiador cristiano, Crisóstomo, si no me equivoco, dijo: entre más mataban a los cristianos, sus gotas de sangre eran pequeñas semillas de multiplicación. Entonces vemos, uno cuando empieza a ver esas películas romanas o cuando mataban a los cristianos y que morían, entonces Calígula fue uno también, un hombre muy bestial, total. Entonces imagínense la iglesia de Roma en esa condición, y como que es como que en el impulso de Pablo, es como que el Espíritu Santo les daba a entender que de ahí se iba a extender a todo el mundo, como un asunto profético. Entonces por eso él se preocupa, por eso hasta hoy tenemos esta carta, ¿ya? Entonces vamos a ver 3 secciones ya de esta carta, que es bien amplia, pero como introducción creo que es suficiente, y ojalá que ya después vamos a estar de lleno en las cartas de cada sección. Y eso, que Dios les bendiga y espero que sea una tremenda bendición. Amén.